Buenas noches con todos y con todas. Para mí siempre es un gustazo el tema de compartir. Ya llevamos 11 años en esto, en esta aventura. A ver, vamos a ver. Y nada, yo vengo desde este pequeño lugar de Ecuador. Está muy cerca de Guayaquil. Es una ciudad que está a 1 hora. Se llama Babahoyo. Es una ciudad en la cual está construida totalmente, empíricamente, por el maestro de obra. La arquitectura ha sido súper complicada, el tema de arquitectos, no hay escuela de arquitectura, hay 100.000 habitantes, es una ciudad que se va desarrollando poco a poco y que su principal recurso es el río. Yo estudié una maestría casualmente aquí en México, en Chihuahua, hace como 12 años atrás, y yo ya me iba a casar, y yo dije, no, es que México es todo. Boom. Algo me dice, no, José, ¿por qué si has estudiado tanto? ¿Por qué no volver a Babahoyo y entender que puede ser una plataforma espectacular para poner todos los conocimientos a prueba? Y nada, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a regresar, ¿cómo están las cosas por allá? No te vengas, que está muy inseguro. Y yo creo que la primera decisión de transformación al final son decisiones que radicalmente no es con un cliente, sino contigo mismo. Entendí, volví a mi ciudad y comencé como a entender un proceso de investigación ya desde una mirada arquitectónica y ya no desde una mirada de un pelotero que puede cerrar las calles para jugar pelota, de una forma de transgresión. E iba entendiendo las economías, ¿no? Las microeconomías, cómo las personas utilizaban las banquetas para vender su tripita asada, desde una forma de decir, el espacio público es mío y me pertenece, ¿no? Pero claro, no hay control, pero también entender otras formas de habitar y de transgredir, ¿no? Y de patrimonios también de una ciudad. Y nada, iba comenzando a hacer un estudio, iba viendo por qué la arquitectura, así se veía antes mi ciudad, que claro, tú dices, oye, pero esto es otra ciudad, esto no es una ciudad. Pero cómo la arquitectura de antes funcionaba tan bien, las lógicas estaban tan bien medidas, ¿en qué pasó? ¿En qué momento comenzamos a pensar distinto, ¿no? Y ahorita nuestra ciudad, que yo le llamo que cada vez más es como una ciudad de Robocop, es como decir, ay, los colores y el tema del alucobón como medio de desarrollo para verse más chévere, más bacán. Y vamos teniendo una ciudad que se va quedando sin alma, sin espíritu, y ahí vamos entendiendo justamente todo lo que hemos escuchado y aprendido hoy día está resumido en el desconocimiento, y por eso creamos en ciudades tropicales esto, ¿no? No, todo la cortina de vidrio, la ocupación total Y yo creo que no solamente pasa en Ecuador esto, pasa en toda Latinoamérica, y yo no sé si pasa aquí en México, pero en los territorios satélites, en los territorios que no son metrópolis, justamente es eso, la falta de políticas públicas que nos permite no entender la dinámica de una ciudad. Y cuando tú ya vas entendiendo esto, yo llego y me da mucha risa que yo llego y no había trabajo, y lo primero que hice fue ponerme un negocio de jugos, de agua fresca, porque claro, agua fresca México, allá puede pegar y puede ser exitoso. Y dentro de 1 año del proceso de venta de jugo, aprendí mucho que es la gestión de productos. ¿Qué pasaría si no conseguía una piña? Se me quedaba esto, el jugo verde, qué exitoso, pero ¿qué pasa si no hay uno? Y entendía la gestión como un proceso de poder generar cosas. Y ahí de ese rato llegó un amigo que dijo, José, tú que eres arquitecto, estudiaste en México, para ver si me armas un carrito sanduchero. Y
yo le dije, oye, pero tú eres diseñador gráfico, yo soy arquitecto, ¿qué te parece si comenzamos y unificamos cosas y comenzamos la primera oficina de arquitectura? Y en un lote baldío, cada uno con $8,000, yo vendí el negocio, él vendió la idea del carrito sanduchero y nos pusimos con un amigo que es diseñador gráfico, nuestra primera oficina de arquitectura, que nunca se pensó como una oficina de arquitectura, sino como una casa activista y comunal, desde la primera forma de decir por qué una pared tiene que ser como siempre la hemos visto, ¿no? Estamos hablando casi de hace 11 años atrás y decidimos que la oficina de arquitectura tiene que ser una galería, tiene que ser una casa comunal, una casa activista. Era la primera aproximación que tenían los jóvenes un sábado en vez de reggaetón, a poder llevar y a poder entender cómo funcionan las ilustraciones, los fotógrafos, los músicos, y cómo la sala se convierte también en un punto de inflexión. Y dentro de eso entendíamos las redes como parte de la gestión del proceso arquitectónico. Y fue un amigo que realmente fue creador de un festival de arte en Babahoyo y nos dijo, José, tengo un terreno que me dejó mi mamá y ahí hay hartos bloques que es para construir una losa. Entonces, estos primeros proyectos para nosotros era entender los desechos de la agroindustria como cuando tú eres pequeño y pasas por las piladoras, porque nosotros tenemos mucha ciudad arroceras y ves esos tamos de arroz y tú dices, oye, algún día algo se puede hacer con esto, no solamente quemarlos. Y ahorita en el proceso de pensamiento lo utilizamos como aislante térmico dentro de esos bloques para proteger su casa. Entonces la casa entre bloques al final fue una respuesta a trabajar con lo que hay, con lo que existe. Generábamos pensamientos de por qué una arquitectura privada no puede ser pública también y cómo esta casa puede ir mutando con el tiempo. Utilizamos estas banquetas como para generar una cafetería y el espacio residual de los patios ya era su negocio productivo de ellos, ¿no? Entonces íbamos entendiendo de que él iba abriendo poco a poco su casa privada a algo ya público y comenzó a hacer festivales de arte y música aquí en este patio un sábado y nosotros ya lo hacíamos un viernes. Lo que yo hago con estos ejemplos es ver cómo los semilleros, al final de cuentas, que uno cree que no importa, importa mucho. Entonces, a partir de ahí, de estos ejemplos, íbamos entendiendo de lo común y por qué siempre hacemos las cosas de lo común y de la irracionalidad, ¿no? Como por ejemplo los gimnasios. ¿Por qué los gimnasios en países tropicales lo hacemos siempre con vidrio y con aire acondicionado? Y no nos preguntamos por qué. Entonces, lo que hicimos fue con alguien que estaba interesado y yo iba a hacer ejercicio una vez al mes. Déjame bajar esto que no sé. Y yo dije, oye, y el dueño del gimnasio que justamente la tenía, a ver, déjame ver, la tenía aquí en esta casa porque normalmente allá utilizan casas para alquiler para poner unas mesas y hacer gimnasio. Entonces, los dueños de eso me dicen, José, algún rato quiero hacer un proyecto de un gimnasio acá. Pero chuta, no tengo plata, quiero sacar por crédito al banco. Entonces, ¿se acuerdan del negocio de jugos? La gestión y el proceso de canje, ¿cómo era? Nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Te proyectamos el gimnasio gratis, siempre y cuando ya terminemos, nos da gimnasio a todo el equipo de por vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo, no pueden odiar? No se trabaja gratis. A ver, no trabajamos gratis, tenemos oportunidad para hacer salud toda la vida. Pero es justamente para eso, para poder sacar un crédito al banco y poder hacer lo posible, lo que en nuestros territorios es casi complejo pagarle a un arquitecto, ¿no? Entonces, nada, miren los terrenos como son las ciudades y justamente nos tocó este terrenito que uno dice, ¿cómo va a funcionar un gimnasio ahí, no? Entonces, para nosotros, dentro de 1 año y medio, prácticamente de poco a poco ir haciendo préstamos, ganando, pagando, haciendo préstamos, comenzamos a repensar de cómo puede funcionar un gimnasio desde una lógica de ventana grande, que la fachada, entre comillas, se desvirtúe y no existan límites y que realmente sean plataformas abiertas que conecten con los vecinos. Entendíamos que la arquitectura no es más que una vinculación vecinal,
¿cómo le puedo decir? Al momento de hacer este gimnasio, lo probamos por un año y se ahorran $3.500 de energía porque no necesitan aire acondicionado. Hay una ventilación cruzada, está todo abierto de atrás para adelante. Y íbamos entendiendo no solamente la comunicación de vecinos, sino vertical, que el aprovechamiento del espacio, todas estas lógicas arquitectónicas que nos permitían poder valorar y entender de cómo podríamos nosotros aportar a esa zona, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que no solamente desde lo privado, desde la gestión, desde el habitar terrestre, nosotros tenemos una ventaja que es el tener, se habita en el agua, en el Ecuador, de hace más de 150 años, ya es un patrimonio justamente en mi ciudad, pero siempre ha sido estas viviendas como algo marginal. Como, están feas, hay que sacarlas, y habían antes como 200 personas y al final terminamos con un video de una rehabilitación de ellas, pero comenzamos con una semilla. Comenzamos con un grupo de amigos, ¿sabes qué? Vamos, hagamos gestión, veamos cómo nos pueden, así como lo hace Tania, compensar. Nosotros lo hicimos con una casita construida, base, y hacíamos una radiografía de los modos de habitar. No se utilizan ventanas porque hace mucho frío por la corriente de acá. Si no se controla, la puerta para ellos es ventana. Y nada, es un tema de habitabilidad flotante interesante que íbamos partiendo, ¿no? Y de acuerdo a esto, nos llaman en Guayaquil, que está a 1 hora terrestre de nosotros, un líder comunitario de una isla protegida que necesitaban un centro comunitario para los niños que habitan en esa isla. Y lo interesante de este proyecto es que no se podía construir en la isla, y nosotros decíamos, a ver, necesitan un proyecto comunitario en una isla que no se puede construir. ¿Cómo lo hacíamos? Flotante, y llevarla desde Babahoyo hasta Guayaquil. Construimos en Babahoyo con maestros artesanos. Lo interesante es de que en nuestras ciudades siempre se trabaja la artesanía de la madera como una artesanía de madera mobiliaria. Es decir, por ejemplo, el maestro carpintero que te hace la puerta, pero no estructural. Hacer talleres de desarrollo para que ellos puedan generar estos tipos de proyectos, para nosotros era parte fundamental del proceso constructivo integral. Duramos un año mientras la gestión de dinero iba llegando, y llegó el día de moverla. Llegó el día de zarpar. Nosotros hicimos una investigación de con unos canoeros llegar a ver si hay conexión del río Babahoyo a Guayaquil, y nada. Lo interesante de esto, las anécdotas que nos podemos contar, es que si ustedes se dan cuenta, aquí ven unas casitas que son las que viven, y este centro comunitario se iba para Guayaquil. Entonces todo el mundo estaba llamando a los bomberos pensando que era una casa que se había soltado. Y cuando yo estaba ahí navegando, yo decía, oye, pero ahora entendí la razón de por qué quise ser arquitecto. Y era justamente por la aventura. Cuando hablamos de la aventura, hablamos de que yo ya me di cuenta de que no era una profesión en la cual tenía que llegar el cliente. No, aquí teníamos que navegar y se nos podía hundir el proyecto como tal. Y era llegar a pueblitos mientras estábamos terminando de construir. Y esto era sumamente interesante, el repensar la escala de la arquitectura, el repensar de cuándo llegamos a la gran metrópolis que duramos 1 día y medio, y entender todo lo que nos han enseñado los grandes amigos en las 2 conferencias atrás, de cuál es el modelo de desarrollo en cuando hablamos de contemporaneidad, cuando hablamos de entendimientos de la arquitectura como un acto casi de transformación. Y llegamos al muelle, y para nosotros, por más que sea un proyecto, entre comillas, que lo detestamos, esta palabra, proyecto social, que permite todo, tiene que ser social y sostenible y todo eso, hay un rigor arquitectónico. Es decir, nos sentamos a trabajar con la escala, con el ritmo, con las posibilidades infinitas conceptuales, de que se pueda abrir, de que pueda tener unas conexiones directas con el agua, de que el profesor se pueda sentar arriba para poder tener otras perspectivas, el trabajo de la madera, las uniones,
todo lo que tengas que tener, hasta los permisos marítimos, los permisos, es decir, los planos, todo lo íbamos pensando, ¿no? Entonces, a partir de todos estos ejercicios y estas aventuras que yo le llamo, siempre trabajamos con corporaciones internacionales, con fundaciones súper bien constituidas, pensando en que nosotros seamos una herramienta y un intermediario más y no seamos como que, ¡ay, los salvadores! Es que para nosotros es como un punto integral de toda la ecuación. Y esto queda en la frontera, quedaba, ¿no? En la frontera de Ecuador y Perú, en el centro de la ciudad, y aquí vivían una familia de recicladores. Eran 2 familias que vivían aquí. Entonces, nada, conversábamos con ellos, vemos las necesidades, lo que hacemos en todos los proyectos de participación, ¿no? Entender y ver cuáles van a ser nuestras, digamos, métricas para poder gestionar estos procesos y que todo funcione. Y uno de los primeros puntos de la parte de gestión es conversar con el político y ver sus posibilidades de transformación con ellos. Y cuando vamos nos dicen, oye José, nosotros vamos a aportar y vamos a aportar con esta casa, ¿no? Entonces, para nosotros es como… Ahí vemos el fallo desde la estructura política, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar si se mete o vive la familia ahí? ¿Va a pasar? Entonces le dijimos que no, lo que vamos a hacer es a trabajar con otro tipo de crowdfunding, que le podamos llamar en inglés, pero otro tipo de gestión con modelos de empresas privadas que siempre tienen como un valor anual para poder proyectar y no saben ni qué hacer a veces, ¿no? Entonces, no, dijimos y conseguimos este dinero por 3 meses y dijimos, no, a ver, primero es una familia de recicladores que no solamente hay que verla en tema de una construcción con ellos para una casa que no tiene, que ese es el problema de que no somos ni un Salvador, sino como un punto de producción de reciclaje ya urbano. Entonces, se arman talleres de cooperación, se le dicen a los policías, a los militares, que o sea, hay días que ellos tienen educación física, ¿no? Para prepararse, decir, ¿qué pasa si esos días nos regalan para poder construir para el otro, ¿no? Y nada, ellos cómo, ¿no? Y entonces van aprendiendo, van generando talleres, vamos incluyendo a todos los artesanos locales, a todos los maestros, y es todo un proceso, ¿no? Entonces, este proyecto se llama La Comuna, es también una manera de manifiesto, es decir, por qué las ciudades todas están construidas con cemento y por qué no poder trabajar con lo que nos donaron y con los que hay, y por qué no podemos también ver en una arquitectura que se pueda transformar. Si la hija de él ya tiene un hijo y se quiere vivir ahí, no se arrima y la casa se puede convertir en 2 cuartos. Su trabajo ya de reciclaje ya es mucho más constituido, ya es en la planta baja, entender de puntos de acción en diferentes partes de las ciudades para que haya un mejor orden. Entonces, lo que íbamos viendo para nosotros es todos los principios bioclimáticos de arquitectura que se transformen, del dinámico, de que se abre, de las ventilaciones cruzadas, de los sistemas pasivos, de no necesitar de aire acondicionado. Por cierto, este nombre de Recicla, con mi amigo diseñador gráfico, ¿se acuerda? Y dijo, no, a ver, yo quiero participar en este proyecto, pero no sé cómo. ¿Sabes qué? Trabajemos con un sistema que comunique algo para la gente. Y no, estas experimentaciones para nosotros dentro de cómo una tipografía puede generar unas visuales y puede cerrar y puede abrir, nos parece fantástico, ¿no? Y nada, con este proyecto termino. Y es sumamente interesante de que así como hay tesis, para nosotros siempre hay como momentos proyectuales, momentos de vida que nos va determinando diferentes tipos de proyectos. Y este proyecto es sumamente para nosotros como importante porque se están trabajando con grupos vulnerables importantes en nuestro país, que son las mujeres en desempleo. Nosotros cuando trabajamos con fundaciones, esta es una fundación que se llama Young Living, ellos hacen escuela, hay academia en Ecuador, hacen talleres de desarrollo y desarrollaron un taller de mujeres artesanas impresionantemente bello que se llama Bromelia y dijeron, oye, pero nosotros estamos trabajando en las aulas con ellas, necesitamos ya un centro para ellas.
Entonces, las tejedoras no es más que una forma, casi como un centro que permite el desarrollo de este grupo de mujeres que antes eran como 5, ahorita son como 40, 30. Y lo lindo de este proyecto al final es que primero trabajamos con los materiales que nunca creíamos que íbamos a trabajar, como por ejemplo estas tecas rollizas que la utilizamos en Babahoyo para las casas palafíticas, para las zonas inundables. Entonces dijimos, ¿por qué no puede ser nuestra base estructural? Y eso nos parecía sumamente interesante de ver cómo no solamente se les arma en el taller, que es la nave de acá, sino también la parte de comedor popular, aulas de capacitación, su tiendita donde trabajan el tema de los bordados, el tema de artesanía y ya la venden aquí, ¿no? Entonces, el entender un centro que pueda desarrollarse con sus ventilaciones cruzadas, con su luz natural, con sus materias locales, que ellas no se sientan como que están alejadas de una realidad local, que el patio, que por cierto aprendieron a desarrollar ellas también vegetaciones de patios nativos, con plantas nativas. Y nada, la idea para nosotros es que todo debería ser integral y entender la tradición desde los actos proyectuales contemporáneos. ¿Cómo no pensar de una vernacularidad de decir hay que hacer como antes lo hacía, sino pensar en qué momento vivimos, cómo lo utilizamos para nuestro bien y cómo estos proyectos nos pueden acercar a repensar una nueva forma de habitar con lo que antes teníamos, ¿no? Entonces, lo interesante es de que, miren, este era cuando se desarrolló el patio. Ahora que volvimos, ahora ya la vegetación, las plantas que ellas desarrollaron, ya están tomando. Es como decir, oye, te lastimé un poco, ahora vuelvo a darte, ¿no? Entonces ya hay ecosistema, hay biodiversidad, entendíamos de que y bueno, llegaron como lo aplicaban las mariposas, los pajaritos. Para nosotros ya no es las bromelias, ya es todo un sistema de ciudad. Entonces, nada, con esta lámina termino, pero hago una introducción al video que vamos a ver, que nos invitan a nosotros hace como unos 7 meses atrás a la Bienal de Arquitectura, a la Trienal de Arquitectura de Sharjah en Dubái, y nos dicen, a ver, José, ustedes van a representar a Ecuador y van a tener $20,000 para hacer el pabellón. Entonces, para nosotros dijimos, chuta, $20,000 para hacer un pabellón es muchísimo dinero. Imagínate botarlo en 2 meses de exposición. ¡Ay, qué loco! Y yo dije, no, hay que ver cómo hacer que ese dinero, y le presentamos un proyecto. El proyecto se llama La Balsanera y es un proyecto en el cual es una vivienda, por primera vez una vivienda flotante que tiene baños, huerto, ducha, con esos $20,000. Entonces, nuestro pabellón era una sala vacía, bueno, con el documental, para que lo vean, pues, ¿no? Cómo se hizo. Y decían, el pabellón no está aquí, está transformando vidas en Ecuador. Y era un manifiesto para nosotros a decir, a ver, ¿cómo estamos pensando el tema de los recursos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo todavía una arquitectura del espectáculo con estas cosas? Y ahí entendí de que las latitudes y otras formas de comunidad y otras formas de dinero, de gasto por allá, están súper alejados de realidades que son sumamente importantes. Entonces el video que vamos a ver de 6 minutos rapidísimo es el documental que trabajamos por 6 meses. Van a ver desde que estaba la casa flotando, que ya estaba a punto de caerse, con una familia real, y cómo al final quedó. Y con esto cerramos, terminamos, hacemos la pregunta y nos vamos a tomar tequila. Dale. Demasiado bella, demasiado linda. Nunca pensaba yo tener una casa así. Sí.
me vienen a preguntar por la belleza montuya. No, no me pregunten a mí, pregúntenselo a la luna. Babahoyo siempre ha sido como ese punto centro entre la comercialización de Guayaquil y Quito, y siempre ha sido como ese centro de acopio. Anteriormente se llamaba bodegas justamente porque permitía recibir productos y almacenarlos transitoriamente para esperar al siguiente día y llevarlos, ¿no? Siempre se ha habitado el río desde que se comenzó la ciudad de una manera un poco transgresora por esta necesidad de tener un espacio. Y eso nos ayuda a nosotros a repensar de qué forma podemos valorar y repotencializar esa forma de habitar hoy en día, ¿no? Para nosotros el peligro es el invierno, que tenemos que tener esta balsa bien asegurada para que no se nos vaya agua abajo o quedemos con el poco de palizada ahí en invierno. Pero en verano todo es diferente. Antes en verano uno no se quiere ni ir de aquí. A mí sí me gusta vivir aquí en casa flotante. Uno de los puntos de partida fue la persistencia, o sea, la necesidad de trabajar con lo que había de partida, que son unas necesidades y unos modos de habitar, una manera de vivir durante muchos años, como casi 35 años, donde los espacios arquitectónicos tenían que ser interpretados de alguna manera, pero con unas nuevas tecnologías que usaran los materiales locales, pero de alguna manera implementaran una mejoría de la calidad del hábitat, de la construcción, de la seguridad, del clima, etcétera, ¿no? Entonces se empezaron a usar maderas locales para trabajar unas cerchas que constructivamente pudieran almacenar en la parte alta, sacar el aire caliente, dar una mayor estabilidad y resistencia al clima, a la lluvia, al viento, y tratar de generar también una base, una plataforma de mayor tamaño que pudiera permitir otras actividades que son las más importantes al final, no solo el habitar, sino también las necesidades productivas. Si algún día me muero, muero en mi balsa. Oye, que solamente Dios es el único que sabe a dónde puede uno llevarlo a morir. Pero para mí es tan orgullosamente que si es morir en esa balsa, con orgullo muero. Pues esta casa es una casa mixta que contiene metal y madera. La estructura de esta casa es una estructura metálica donde el metal está apoyado con los tanques que le ayudan a flotar. Tenemos unas cerchas que son de madera, que son las que protegen toda la casa para la cubierta. Ustedes vinieron de la nada y nos dan estos humildes hogares, que jamás pensé en sueño tener algo tan bello así como esto. No me pregunten a mí, pregúntenselo a la luna. Es como querer saber por qué se agria una grosella, por qué los mangos son dulces, porque en ti una sonrisa es lo que mejor te luce. Belleza montuvia. Esta balsanera, donde las risas y la brisa rumbean, al son del sol y la tragadera. Juntito a un maizal, recogiendo flores. La balsanera, la primera casa flotante productiva construida con materiales y manos de obra local, revalorizando nuestro patrimonio con todos los servicios básicos: vivienda, baño seco, sistema de filtrado de agua, huertos, restaurante, taller de canoa y terraza al río.
Gracias. Bueno, hay que darle crédito a las amigas que están estudiando cine, que hicieron el documental, a Juan Carlos Bamba, que es también un colaborador muy importante para la investigación de hábitat flotante, que fue docente de la universidad, y toda la gente que estuvo detrás. Pero bueno, ahí esto se presentó allá, este fue el trabajo que se hizo y nada. Y me da mucha alegría poder mostrarlo en esta sala, que para nosotros es como importante, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Felicidades por tu proyecto, me encantó. Te quería preguntar una cosa. ¿No sería como interesante también darles a los mismos habitantes de esa zona una especie de manual de autoconstrucción, como para que ellos pudieran, porque mencionas que son materiales de la zona, etcétera, que pudieran repetir esto y como comunidad pues tener una vivienda digna, ¿no? Ahísimo. Te cuento que hay habitantes de ellos que comen una sola vez al día. Imagínate, si viven 150 años como lo viste, porque no tienen ni para comer a veces. Es decir, es como una zona marginal. Pensar en que ellos puedan construir desde un manual, desde un arquitecto, es imposible. Entonces, pero hay otras cosas más chéveres, que son los contactos y las cosas que uno puede hacer con estos proyectos en ciudades que tienen dinero. Nosotros hicimos un contacto de unas inversionistas daneses y dijeron, José, tenemos tanto dinero que queremos invertir en Bahoyo. Y yo dije, ¿por qué no construir 6 casas más y rehabilitarlas? ¿No? Y estamos en ese proceso de crear el primer barrio flotante de Latinoamérica, rehabilitándolo con ese contacto inversionista. Entonces, es la única forma, si no, no va a haber cambio, te lo juro, porque dentro de las políticas públicas el proceso está en sacarlas, porque se ve feo, pero nunca en estudiarlas, en ver cómo se puede arreglarlas, ¿no? Entonces, ahí al final te das cuenta de que ya es una responsabilidad adquirida, pero que hay una satisfacción, pero infinita, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de construir con madera? Por ejemplo, aquí en México no tenemos como toda esa cultura de la silvicultura. Entonces, ¿cómo recomiendas llevar ese proceso a ya construir aquí en México con madera? Wow, es como lo que comentaba Yancha, es decir, primero entender de cuáles son las particularidades de esa madera en el territorio. Es decir, por ejemplo, no conozco mucho el clima de aquí de Guadalajara, pero yo tendría que ver cuál es nuestra madera, primero con un grado de certificación interesante, bueno, acá, y de ver qué tipo de madera blanda, qué es dura, qué es semidura, cómo funciona, cuál es la distancia de un alero para protegerla bien. Es decir, eso ya es un tema técnico que se puede estudiar interesante. Pero, ¿sabes qué? En Ecuador, ahora último, hicieron una aplicación, que eso también podría ser interesante aquí en México, una aplicación de que tú puedas decir, a ver, ¿en qué región de México hay este tipo de madera para construir? Si es semidura, dura, y qué tipo de arquitectura, es decir, se puede hacer ventanas, cama, puerta, estructura tal, con este tipo de madera. Y hay como toda una ciencia de ver cómo podemos, porque no siempre el pino es bueno en tema de laminación, porque allá yo pongo pino y por la humedad y relativa humedad, puta, se pudre y no tienes ni idea, es rapidísimo. Entonces sí es interesante de entender primero el territorio, el clima, y luego de hacer un estudio. Me imagino que aquí debe haber laboratorio de madera, aquí en Guadalajara, sí. Y ir viendo y nada, es que todo es el tema del miedo. Ahí yo la cojo también. Es un tema del miedo. A nosotros, por ejemplo, allá en Ecuador, no nos queda de otra. No es que, vamos porque queremos ser sostenibles, vamos a hacer madera. No, es que no nos queda de otra, es lo que tenemos allá. Entonces, pero sí es toda una gran
¿cómo te digo? Es como una gran necesidad de ya ir apuntando qué es lo que mejor nos conviene como arquitectos jóvenes y desarrolladores en el futuro, ¿no? Sí. Hola, gracias. Una duda. Mencionabas que la población claramente a veces come una vez al día. Mi duda es cómo mantienen estas nuevas o esta casa, esta comuna, para que no es un cargo extra a lo que ellos ya tienen y que puedas replicarla con este proyecto que tienes. Claramente entiendo esa educación, pero he leído que hay proyectos urbanos en el que se intenta apoyar a la comunidad y termina siendo un pesar para la comunidad porque no saben mantenerla o no tienen la capacidad económica para mantenerla. ¿Sí viste el video de la balsanera? Sí, precisamente. Contéstate tú mismo. Sí, precisamente sé que es comuna. No. El video de la última casa tenía algo importantísimo que responde tu pregunta. Que tenía restaurante. ¿Qué más? Tenía la de las lanchas. ¡Wow! Ahora sabes que con ese dinero que... Porque yo voy a comer, hacen unos tostones, unos desayunos riquísimos ella. Con ese dinero la mantiene. Nosotros no podíamos hacer una casa que no sea productiva, sino cómo la mantenían. Entonces abre su cocina natural y los lunes, martes, miércoles, jueves vende desayunos. Y así le va a la gente porque no quiere desayunar viendo el río. Entonces la transformación y exactamente tus inquietudes son los que tenemos que ir valorando en los nuevos proyectos, que es el barrio, de cómo generar un equipamiento complementario para que ellos puedan a lo mejor hasta trabajar en esos equipamientos, dando un paseo en canoa, por ejemplo, para la gente. Entonces, sí es importante la productividad como un modo de vida de economía circular. Eso ya tiene que ser básico, porque si no nos queda faltando esa inquietud, ¿no? Entonces, sí, así sea que trabajemos con cualquier, no solamente con ellos, con la casa entre bloques, ¿te acuerdas? Que se les generó ese patio como rehabilitación para un restaurante y después hacía festivales de arte. Estas cosas y estas formas de habitar contemporáneas, ya nos queda de que no solamente habitamos, sino también producimos dentro del mismo lote. Creo que por ahí viene también un grado de sostenibilidad, ¿no? De que ya no tenemos que manejar y coger el carro para producir a 2 horas en la ciudad, sino desde tu mismo espacio estás produciendo y gastando menos todo, ¿no? Entonces son formas también de aproximación sostenible, ¿no? Hola. Acá, izquierda. Soy Alex, tengo una maestría en sustentabilidad y justo hice mi tesis en, te vas a reír, arquitectura social. Y me llama mucho la atención, digo, primero que nada, wow, tu forma de pensar, cómo transformaste un proyecto que era un pabellón. Justo esa es mi duda, ¿cómo transformas y cómo fue el proceso de elección? ¿Cómo seleccionaste entre todas las familias? Y justo la gestión de cómo transformaste algo que era abocado para un punto, para un fondo, y lo cambiaste para mejorar la vida de alguien. Creo que esa es como la raíz de donde tenemos que resolver las cosas. Entonces, ¿y hoy te acuerdas la decisión de dejar todo para irte a tu ciudad? Sí. Es la misma cosa. Es decir, es como ser decisiones radicales que pueden transformar cosas y decir, ¿qué puedes perder? ¿Que te digan que no o que te digan que sí? Esa es la primera. Quitar el miedo al tema de la transformación, al tema del traslado de posibilidades. Pero entiendo tu pregunta, es entender también que las personas no son usuarios, son amigos. Por ejemplo, cuando construimos la primera vivienda, La Semilla, ellos vivían al lado. No, señora Teresa, ¿qué está preparando? Ya, venga, le compramos. No, vamos acá.
y te generas un vínculo con ellos. Saben que tienen sobrinos, saben que tienen unas necesidades, entonces esas afectividades no teníamos que darle más vuelta de quién iban a ser el usuario. Era una continuidad de accionar. Y ahorita cuando estuvimos construyendo la Balsonera, las otras familias daban, préstame la canoa para llevar este material, préstame esto. Entonces, no es necesario tener un tema de elección que ellos se merecen. Y eso es interesante. El tema de los inversionistas nos enseñaron también muchas cosas. Cualquiera tiene la posibilidad de transformación. ¿Por qué? Porque es un barrio muy inseguro. Es decir, hay drogadictos, hay ladrones, ahorita con el tema del narcotráfico, y decíamos, a ver, nos vamos a meter ahí de lleno y ellos también tienen un tema de transformación. Entonces estamos trabajando con temas de sociólogos, con temas de entidades públicas para que mientras se va construyendo la infraestructura también hay un desarrollo social con ellos. Y eso sí es tema sumamente importante porque tiene que ser integrar la arquitectura, no puede ser solamente el objeto como tal, sino todo. A la señora que ustedes vieron en el video se la capacitó de ver cómo usar el extintor por caso si algo se incendia, de ver cómo trabajar con el huerto, de ver cómo hacer funcionar el baño seco. Toda una grande capacitación por estos 3 meses para que haya una valorización. Y ahorita está estudiando marketing digital para poder vender su proyecto y sus abolones y su desayuno en internet. Entonces, y ahorita va a ser la líder comunitario del desarrollo y la rehabilitación de esos 6 proyectos. Entonces, es todo una línea de secuencia progresiva y nada, sí, es lindo. Igual, invitados, algún rato alguien pase por Latinoamérica, va por Ecuador de mochilero y todo, y cuando estemos construyendo, si quieren ser parte, invitadísimo. Sí está un poco inseguro Ecuador, pero México también está inseguro. Entonces estamos iguales. Bien. Muchas gracias. Chévere. Felicidades. Bien. Yo tengo otras preguntas por acá. Mucho gusto, primero que nada. Me surgieron 2 dudas, como desde nuestro contexto mexicano. Una tiene que ver con el tema de la propiedad. Si las personas que habitan en estas viviendas tienen la propiedad tal cual, porque creo que mi mente salta como a territorio, algo fijo y demás. Creo que eso es algo nuevo para mí. Y la segunda es sobre riesgos meteorológicos. No sé cómo están funcionando como estas viviendas para adaptarse a estos riesgos, si es que existen, no sé, que sube el caudal en época de lluvias, no sé cómo es el clima allá, entonces quisiera saber esto. Esa última pregunta te la voy a contestar y nos vamos a reír todos. En una inundación son las únicas que van a sobrevivir. Qué loco, ¿no? Al final. Todos nos vamos a ahogar, solamente ellas sobreviven. A ver, el riesgo, hay que entender que son unas viviendas patrimoniales, viven hace 150 años cuando se fundó la ciudad. Entonces han venido heredándose de papá al hijo, al sobrino y todo. Por eso es que viven 30 años, 40 años, 50 años en el agua y es difícil que ya salgan a la tierra. Entonces, el tema de legalidad es un tema de que justamente con el primer proyecto hace 3 años que fue el pesquero, ya se está trabajando en una normativa para que no hayan más construcciones por el tema de contaminación. Ya, mejor dicho, ya la hay hace 1 año. Y todas las que existen, llevarles un plan de desarrollo que es un PDOT para que en algún rato se pueda rehabilitar. Quedan 40 nada más. Entonces nosotros vamos a comenzar con 6, ya tenemos 2, entonces vamos a hacer 8. Y la legalidad ya se vuelve legal ya porque son patrimoniales. Ya son 100 años que viven en ese sectorcito del río, que decir y desplazarla ya es parte... No, es que ya la sociedad ya está acostumbrada a verlas, ahí ya va a ser caos, ¿no? Muchas gracias. Sí. Hola, soy Jesús. Y mi duda es, por ejemplo, ahora que ya les va un poco mejor y todo esto, en algún momento que, no sé, suele pasar, ¿no? Así es la gente, que nos vamos a expandir. Un 3er piso, un 2º piso o hacia los lados. ¿Existe como una manera real o una posibilidad más bien de que se pudiera solucionar
¿Y es factible y se puede realmente? No, porque se hunde. Es decir, si crean 2 pisos, no está diseñado. Se hunde. Es decir, el peso se lo diseña de acuerdo a lo que va. Y si se diseñaría para 2 pisos, ya no sería algo, ya sería ya no es la respuesta a lo que ellos necesitaban. Esto lastimosamente no es Aravena que crea algo progresivo. Justamente hablábamos del tema de que van creciendo y van heredando, pero es insostenible trabajar con más pisos, con más cosas, hasta por imagen urbana. Hay que entender de que yo tengo un malecón terrestre que voy a pasear y estoy viendo las casas, ya un segundo piso ya va a bloquear el tema del río. Es decir, ya son dinámicas que no están dentro de hasta normativas nuevas que ya hay, ¿no? Es decir, si hay una expansión, sería una expansión con algo comunitario, en común de las 6, ¿no? Hola, Emilio. Felicidades por tu proyecto, para empezar. Quiero preguntarte, ¿esto se ha transmitido, o sea, en la comunidad, en cómo viven, en cómo construyen, incluso en, pues sí, cómo se está desarrollando ya la comunidad posterior a tu construcción y de que tienen los mismos recursos, el aprovechamiento de recursos también ha cambiado la mente de las personas aledañas al proyecto arquitectónico? A ver, si hablamos del proyecto como intervención en ciudad, de todo lo que se ha logrado, lo que pasa es que nosotros hemos mostrado, se ha mostrado una pequeña muestra de todos los proyectos de hace 11 años, pero igual pueden entrar a Google y ahí van a ver toditos los proyectos que hemos trabajado en temas de ciudad y ver que ha habido un entendimiento de estos tipos de arquitecturas que al final son una alternativa a lo que siempre se ha venido construyendo con cemento, pintura y todo eso. Entonces, si ya hay y ha habido cada vez más paulatativo, es porque sí hay una respuesta de necesidad para obtenerlo. Entonces, claro, es una forma de medir. Y nada, creo que ahorita lo que estamos trabajando ya es un tema ya aproximarnos a trabajar con el espacio público, con el gobierno, la gobernación, porque sí es importante ya ir introduciendo poco a poco las visiones en lo que hacen ciudad, que al final es un municipio, ¿no? No podemos también trabajar a partir de acupunturas, ya mucho tiempo, ya necesitamos entender y ya expandir un poco más el tema de lo público, de lo que viene siendo Loreta, lo que van a ver mañana, y con estas visiones de transformación importante en estas ciudades que se cree que La Palmera es la visión más contemporánea y moderna, entre comillas, que pueda haber, ¿no? No sé si La Palmera esté considerada como un árbol que me da miedo hasta hablar mal, invasivo, como algo. Quisiera entender y que me digan, no, por fin. Lo que nosotros queremos hacer es quitar las palmeras que generan mucha agua, que no la hay, y poder generar árboles nativos como primer punto de intervención. Pero, ¿qué hacemos con él? Igual es un ser vivo, ¿no? ¿Cómo? Ya, genial. Maite se va para Ecuador. Es que es verdad, al final no las queremos, pero es un ser vivo. Pero hay que verlo, hay que evaluarlo. Acá traían otra pregunta. ¿Quién es la pregunta? Hola, felicidades también. El proyecto, la visión, la ponencia, todo lo que tienes por presentar. Muchas felicidades. La duda va más si has podido avanzar con la parte de la política pública, porque cuando te ofrecieron la casa, que pues es unos ejemplos clásicos de lo que es vivienda social que se viene aquí, y lo que percibí contigo es que hiciste el cambio de paradigma. ¿Sabes qué? No, gracias, mejor lo hacemos a nuestra manera
Y si eso te sirvió a educar ahora a la clase política para poder repensar la forma en la que dan sus apoyos para conseguir tu capital político, a final de cuentas. Oye, es que al final la clase política y los políticos hay que entender cómo piensan para poder llegar a ellos. Y yo creo que la forma de pensar del político es sentir que su ciudad se parece a Miami. Llena de palmeras. No solamente de palmeras, de construcciones que cada vez más similitud a algo, porque los políticos tienen ese grado de vanidad, porque quiere hacer una transformación, pero lo malo, yo quisiera que algún rato sea un político un buen urbanista, aunque bueno, también hay malos políticos urbanistas, pero cuando hablan, ustedes se dan cuenta que casi ningún político tiene una buena estructura urbanista. Y eso tiene, es que yo tengo a mi gente que trabaja, pero al final hacen lo que quiere el político, no el urbanista. Y eso me está pasando ahorita, cuando yo estoy ahorita en sesiones con los políticos y todo. Entonces, cambiar un paradigma de un día para otro es complicado, pero lo que sí puedes darle es, por ejemplo, cuando el político sube algo de cemento y sus obras y todo, y subes un proyecto tuyo que se puede hacer viral, y tú dices, oye, ¿por qué este tiene muchos likes? Entonces él dice, a ver, la gente está aceptando eso. ¿Y por qué? Y el político dice, yo quiero like también. Entonces vámonos por ahí porque la gente quiere. Al final el político busca rating y cosas con lo que la sociedad impone. Lo que nosotros no deberíamos de hacer y trabajar para políticos, deberíamos de trabajar para la gente, que la gente mismo diga, oye, esto funciona, por eso lo likeo, por eso me conecto con ellos, y el político se va a dar cuenta. Y es lo que nos está pasando en nuestra ciudad con el modelo de desarrollo de ahora. No, ya no quieren parecerse ni a Miami, quieren árboles acá, porque se ven que en la tejedora, crecieron los árboles nativos, queremos árboles nativos, queremos acá. Entonces, si te das cuenta, como poderes de decisiones bien hechas, con calidad, pueden interferir mucho en la decisión del político, siempre y cuando estén bien hechas, ¿no? Es interesante la psicología urbana, la psicología política y la psicología arquitectónica. Pero eso te ha ayudado a cambiar el paradigma del razonamiento. O sea, a lo que me refiero es que los empezaste a educar de cómo empezar a hacer eso. La arquitectura misma, con su evolución, con su forma de activación, yo creo que hay una educación. Y también hay una conversación también. Por ejemplo, en cada proyecto privado que hacemos, ponemos un árbol. Como parte de regalo público, les damos un árbol. Allá no hay casi árboles. En mi ciudad, lo que más nos falta es árboles. Yo paso por aquí, por Guadalajara, luego tienen full árboles. Y todavía ustedes se sienten que falta más. Imagínate, nosotros no hay nada de árboles. No, en nuestra ciudad la madera está en todos los territorios de fuera, en las periferias y todo, pero en nuestra ciudad como urbano no hay árboles porque las banquetas son de aquí hasta allá, las calles son que solamente creo que es de aquí para 2 carros, es decir, no tenemos una infraestructura que se haya diseñado para el peatón primero y nada, el carro, cada vez más hay carro, es decir, es una cosa impresionante. Es decir, la única forma de activar es cogernos un poquito de calle y sembrar un árbol. Es la única forma, porque no nos da el chance para la banqueta. Entonces, cojamos la calle. Y esas son las cosas que vamos a ir pensando inteligentemente junto al político, ¿no? Chévere. Gracias.